Buenos días, jóvenes, saludándonos nuevamente en esta hermosa mañana de domingo y continuando con nuestras clases acerca de la vida de Jesús. Hay tres grupos de seguidores de Jesús: las multitudes, que siempre buscan la emoción de lo que está sucediendo, eventos, shows, es decir, solo emoción, pero no convicción. Los seguidores son gente que sigue milagros, pero no a Jesús. Busca recibir algo de Él, pero no conocerlo a Él. Y los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es la persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Son los verdaderos seguidores de Jesús, no solo por sus milagros y sus maravillas, sino también por sus enseñanzas y que quieren hacer su voluntad. Hoy vamos a hablar del llamamiento de los discípulos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en San Marcos 3, versículos del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Cristo llama a quien quiere, porque la gracia es suya. Había pedido a los apóstoles que se apartaran de la multitud y que fueran a él. Es asombroso que el Señor Jesucristo escogiera a un grupo de hombres con debilidades y defectos como todos nosotros. Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a ser después. La vida de cada uno de aquellos hombres, con la excepción de Judas, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios. Los mismos dirigentes de Israel lo reconocieron a ver el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto podemos leerlo en Hechos 4, versículo 13. Aquellos hombres fueron transformados por el poder del Mesías. Sus pecados fueron perdonados y sus vidas llenas del Espíritu Santo para que proclamasen el mensaje del reino primero a la nación de Israel y luego al resto del mundo. En la Biblia podemos encontrar cómo fue que Jesús llamó a sus discípulos. Vamos a conocer solamente cómo llamó a 2 de ellos. Voy a pedirles que abran la Biblia en San Lucas 5, 8 del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Pueden ustedes imaginarse esas barcas que venían cargadas de peces en una cantidad enorme, tan grande que tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores porque eran demasiados los peces que tenían en las redes? Cuando ellos llegaron a tierra, ni siquiera puedo dimensionar la cantidad de peces que había, y ellos pudieron ir a venderlos a otro lado,
Tal vez dijeron, ahora sí tenemos suficiente para la provisión de toda la semana de nuestra familia. Pero lo hermoso en esta lectura que acabamos de hacer es lo que dice en la última parte. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, que no les importaron las cosas materiales. Pedro y los demás acababan de ver el poder de Jesús, el milagro que él acababa de hacer en la pesca. Si ustedes recuerdan, ellos habían estado toda la noche pescando y no habían conseguido atrapar ni un solo pez. Pero llega el Señor y les dice dónde deben tirar la red. Y entonces ellos logran una pesca milagrosa. Sin embargo, para ellos eso no era lo importante, porque la decisión que tomaron en esos momentos fue la que cambió su vida. Vayamos ahora a San Lucas 5, versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Podemos ver nuevamente que cuando el Señor Jesús les llama, inmediatamente, en ese momento, dejan todo y le siguen. Esa es una característica de los discípulos. Dejarlo todo sin importar las cosas materiales y seguir a Cristo incondicionalmente, solamente por amor. Nuestro Señor Jesús es el Maestro divino y como Maestro, Él enseñó a sus discípulos o permitió que sus discípulos aprendieran lecciones que les serían útiles en su ministerio. Y no podía faltar una de las lecciones más duras de la vida. Y esa lección se llama fracaso. Abran sus Biblias, por favor, en San Marcos 9, versículos 17 y 18. La palabra de Dios dice así. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El Señor permitió que los discípulos fracasaran para enseñarles una lección de vida. Cuando haya algo que no puedo hacer, debo traerlo al Señor inmediatamente. Esa enseñanza no solamente es para los discípulos, es para nosotros en nuestra vida diaria. A veces queremos nosotros encontrar la solución a los problemas, a las situaciones que vivimos y se nos olvida que al primero que debemos de acudir es al Señor. Pero el Señor les demostró una lección muy importante a los discípulos. Les enseñó que el fracaso fue porque faltó el ingrediente espiritual: fe, oración y ayuno. Él les enseñó a orar. Jesús les enseñó a predicar. Les enseñó cómo vivir en abundancia y en escasez. Les enseñó cómo ser siervos. Un discípulo, en su significado general, es alguien que aprende de un maestro. A lo largo de la historia han existido personas que enseñaron sus pensamientos, su forma de vida a otros que lo seguían. Pero la gran diferencia entre esas personas y los discípulos de Jesús es que de sus maestros solo quedaron sus ideas, su filosofía, sus pensamientos o sus escritos. Pero nuestro Maestro es Dios. Por lo tanto, Él está vivo. No solo es su pensamiento, sino que Él mismo está vivo y continúa enseñándonos. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, si queremos ser imitadores de Él, tenemos que estar dispuestos a aprender a vivir como Él vivió. Tenemos que estar dispuestos a quitar de nuestra mente
cómo pensamos que las cosas deberían de ser y comenzar a vivir como Dios dice que debe de ser. No puede ser discípulo de Jesús alguien que en lugar de tomar sus enseñanzas las cuestiona o toma solo lo que le conviene. La Biblia es la palabra de Dios enteramente, desde el inicio hasta el fin, tanto donde dice que Él nos va a bendecir, como donde dice también que si no le obedecemos nos va a castigar. Veamos ahora las marcas de un discípulo. ¿Qué es lo que distingue a un discípulo de Jesús? En primer lugar, un discípulo es alguien que ha cambiado sus prioridades. Vayamos a Lucas 14, versículos 25 al 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchos al leer este pasaje podrían pensar que Jesús era muy radical, pero aborrecer no significa odiar o menospreciar, sino que podría decirse que es amar menos que, o que podríamos decir a Dios se le ama más que a un padre, o más que una madre, o más que a un hijo. Yo no puedo ser discípulo de Jesús si no amo menos mi trabajo que a Dios, si no amo menos a mis hijos que a Dios, si no amo menos a mis posesiones que a Dios, y si no me amo menos a mí mismo que a Dios. Un discípulo es alguien que ha comprendido que a Dios se le ama por sobre todas las cosas. El amor es la marca principal de un discípulo de Jesús. Esto podemos encontrarlo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si le sirvo a los hermanos pero no los amo. Si hay odio en mi corazón, si hay envidia, si hay rencor, no soy discípulo. Solamente soy un farsante. Una persona sabrá que somos discípulos de Jesús si hay amor en nuestra vida, no si tenemos una Biblia y un himnario o un uniforme de servidor. Eso nos hace miembros de una iglesia, pero no discípulos. La señal del discípulo es el amor. Amor es ayudar, amor es perdonar, amor es compartir, amor es sacrificio. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Pero ahora veamos también los privilegios de un discípulo de Jesús. Uno de los privilegios más grandes es que si somos discípulos de Jesús, seremos testigos de las maravillas de Dios. Vayamos a Lucas 10, versículos 23 y 24, que dice así: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos de Jesús tenían la oportunidad de caminar con Él y ver con sus ojos el poder de Jesús, su poder en palabra y en obras. Cuando nos hacemos discípulos de Jesús, vemos las maravillas de Dios no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros discípulos. Nos maravillamos de tanta misericordia. Otro de los privilegios que tenemos como discípulos es la garantía de bendición de nuestro Dios. En Lucas 18, del 28 al 30 leemos: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo
y en el siglo venidero la vida eterna. Si todo lo hemos dejado por Cristo, Él nos lo multiplicará. Podemos ver entonces las características, los privilegios y las marcas de esos hombres que, dejándolo todo, siguieron a Jesús para servirle. Es maravilloso pensar que ese encuentro que tuvieron con Jesús y el seguir a su llamado les transformó totalmente la vida. ¿Quieren ustedes, jóvenes, que su vida sea transformada por Cristo? ¿Qué necesitamos para ser discípulos de Jesús? Necesitamos ser discípulos fervientes para hacer discípulos comprometidos. Conocer a Jesucristo de manera relacional y vivencial, para amarlo con todo el corazón, para creer su palabra, para seguir sus pasos como fieles seguidores, para llevar su cruz de negación y obediencia, para servir a los demás con amor incondicional, para anunciar su nombre a las naciones. Sigamos las huellas de Cristo. Él es nuestro Maestro por excelencia. Dependamos cada día de Él y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, creciendo en la gracia de nuestro Señor. Seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Que Dios los bendiga.